Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy sábado 23 de noviembre. Y la frase para hoy: eres un hijo del Dios vivo, predestinado para la felicidad, para irradiar belleza y tranquilidad. Entonces, mis hermanos, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, quien fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judea. Lisias, quien había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias, y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor, Altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos.
el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntar nada. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los saduceos, no los fariseos habituales, son los interrogadores en el Evangelio de hoy. No creen en la resurrección corporal y se adhieren solo a los 5 libros del Torá en lugar de a todas las escrituras hebreas. Entonces, aunque su pregunta sobre la ley podría parecernos absurda, surge de un contexto real y no es solo una forma de poner a Jesús en su lugar o a prueba. La respuesta de Jesús es muy directa. Compara las acciones humanas importantes, pero temporales y terrenales, con la necesidad aún más importante de una relación con Dios. Reformula su pregunta, alertándolos en el proceso de que la respuesta que buscan ya es parte de la ley escrita que sí aceptan. Jesús dice que los muertos resucitarán. Incluso Moisés lo dio a conocer en el pasaje sobre la zarza, cuando llamó al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Implícita en la declaración de Jesús está la pregunta: ¿cómo podría ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob si aún no estuvieran vivos? Porque Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Él todos están vivos. Esta respuesta no encaja con la cosmovisión de los saduceos, para quienes la relación con la ley era el principio rector. No se nos dice si esto hizo alguna diferencia para los saduceos, solo que tenían miedo de hacerle más preguntas. A veces la verdad es difícil de digerir, ¿no? Esta verdad de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos también nos cuesta muchas veces a nosotros entenderla. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, no tenemos la esperanza o el dolor muchas veces no nos deja ver la esperanza de que este hermano, de que este ser querido está pasando una mejor vida, de que vive para siempre con Jesús. Y por supuesto, no es que no lloremos, no es que no nos dé tristeza. Por supuesto, si es alguien que amamos, que partimos y que físicamente no lo podemos ver más. Pero en realidad, estas palabras de Jesús nos deben dar la esperanza de que Él, allá, esa persona estará morando con Jesús para siempre, de que vive, de que no está muerto. También, mis hermanos, nos cuesta entenderlo cuando se nos dice que Dios habita y que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pensamos, ¿cómo una persona que está haciendo cosas malas puede estar hecho a imagen de Dios? Bueno, Dios lo ha creado para que haga el bien, pero en su humanidad esta persona ha escogido hacer el mal y por eso no es feliz. Su cuerpo físico está vivo, pero su cuerpo espiritual está muerto, porque Él en su libertad ha sacado a Dios de ahí. Tú y yo también muchas veces, hermanos, por nuestros pecados sacamos a Dios de ahí también y estamos vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso tenemos que animarnos cada día a vivir lo mejor posible de acuerdo a los valores de nuestra fe. Y si consideramos en nuestro corazón que hemos fallado, pues vayamos al sacramento de la confesión, limpiemos nuestra alma para que ese Dios de vivos viva en nosotros,
puro y sanamente, para que sea un Dios vivo en nosotros. No siempre el mal nos ganará la batalla, mis hermanos, y no es la letra de la ley la que encontrará la salvación como pensaban los saduceos. Es el estar en relación con Dios que encontramos el camino de la salvación. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, que Él es un Dios de vivos, nos deben dar esperanza de que aunque alguien de los nuestros muera físicamente, vivirá con Jesús. También nos debe dar la esperanza de que aunque a veces fallemos a Dios, tenemos la oportunidad de recapacitar, arrepentirnos y confesarnos y volver a Él, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, mis hermanos, demos gracias a Dios por el don de la fe y la oportunidad de estar en relación con Dios, porque Él nos ha amado hasta el extremo, porque Dios es el Dios de cada uno de nosotros, porque para Él todos están vivos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas palabras de la lectura de hoy, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significan para mí las palabras de Jesús hoy? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más. Y te pedimos, Señor, tu gracia, Padre amado, para que siempre podamos entender y creer firmemente en esas palabras tuyas del Evangelio de hoy, que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Que tengamos siempre, Señor, la esperanza de que en ti hay vida, de que si te seguimos a ti, Señor, cada día, si luchamos por ser mejores cada día, si te fallamos y volvemos arrepentidos donde ti con un deseo de cambiar cada día, Señor, estaremos vivos verdaderamente, vivos para habitar siempre en ti, para caminar contigo, vivos, Señor, aunque nuestro cuerpo físico algún día pase a la muerte, con la esperanza de que estaremos vivos para siempre contigo en el cielo. Ayúdanos, Señor, a creerlo y a vivirlo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido, un fin de semana bendecido. Recuerda ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante, encontrarte con ese Dios de vivos y no de muertos, porque Él está vivo allí en la Santa Eucaristía. También recuerda que siempre estás en mis oraciones, que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, eres un hijo del Dios vivo, predestinado para la felicidad, para irradiar belleza y tranquilidad.